Nos acompaña la doctora Verónica Liendo Ocando. Ella es médico internista, reumatólogo y es presidenta de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias. Para mí de verdad que es un placer estar aquí y tener esta oportunidad de educar en enfermedades reumatológicas. Me encanta. Es muy importante. Sí, sí, la prevención sobre todo. Pero vamos a comenzar entendiendo, doctora, la diferencia: artritis, artrosis, osteoartritis. Muy bien, fíjate, son enfermedades bien diferentes. Y la primera diferencia es que los grupos que afectan son diferentes. Cuando uno tiene una artritis, esas enfermedades son más frecuentes en personas entre los 30 y los 50 años. Cuando uno habla de artrosis, que ha cambiado, ha evolucionado el nombre con el tiempo, ahora la llamamos osteoartritis, pero es lo mismo, es la misma enfermedad. Esta es más frecuente en mujeres entre los 50 y los 80 años, es donde tiene su pico. O sea que esa es la primera diferencia. Una similitud es que ambas son más frecuentes en mujeres. Por otra parte, la artritis reumatoidea, las dos enfermedades producen dolor, pero el dolor cambia entre si es una artritis, sobre todo la artritis reumatoidea, y si es una osteoartritis. Entonces, en la artritis el dolor es un dolor que aparece en reposo a primera hora de la mañana, o sea, te levantas y no te puedes mover. Y las articulaciones se inflaman, sobre todo las articulaciones en las manos, apareciendo un fenómeno que se llama rigidez matinal, que es que cuando tú vas a empezar a hacer tus actividades a primera hora de la mañana, resulta que hay una limitación para iniciar los movimientos. Y esa limitación puede durar 30 minutos o más. Muchos pacientes ya al mediodía es que dicen, oye, me calenté, ya puedo moverme mejor. En cambio, en la artrosis, osteoartritis, osteoartrosis, es diferente, porque el paciente está sentado y cuando se va a parar siente una rigidez, pero esa rigidez dura minutos y ya sigue su rumbo, ¿no? Y existe también el dolor cuando me muevo. Si subo una escalera, si bajo una escalera, eso empeora el dolor. Fíjate, en aquella el reposo era el que empeoraba el dolor. En esta, el ejercicio, el movimiento es el que empeora el dolor. Entonces repasemos. Las primeras son unas mujeres jóvenes. En la artrosis y osteoartritis son mujeres mayores de 50, 60, 70, 80 años. ¿Okay? Y la artrosis entra dentro de la osteoartritis. Es así, son sinónimos. Entonces simplemente vamos a utilizar, para no confundirnos, artritis y osteoartritis. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué articulaciones están afectadas? Doctora, y una pregunta antes que continúe. ¿Por qué las mujeres? Oye, hay un aspecto genético y hormonal en todo esto. Ah, bien. Sí, sí. Fíjate que por lo menos ahora que haces esa pregunta, en la osteoartritis, artrosis, en esa enfermedad aumenta el riesgo por ser mujer posmenopáusica. Entonces, es importante señalar ciertos aspectos porque existen factores de riesgo que yo puedo modificar de la enfermedad. Entonces, y otros que no. Por ejemplo, no puedo modificar ser mujer, tener más de 50 años y menopausia. Eso no lo puedo modificar. Pero puedo modificar la obesidad, el sobrepeso. ¿Ok? Porque el sobrepeso ahora sabemos que es un factor importante, no solamente porque tú tienes que cargar el peso, ¿no? Con tus rodillas, porque esta enfermedad es muy frecuente que afecte las rodillas. Entonces, fíjense, aquí tenemos un modelo de rodillas en donde esa enfermedad va a tener un impacto muy grande porque el paciente tiene limitación para caminar, subir, bajar escaleras, para pararse de una silla, ¿ok? El que los tiene sabe que es así, ¿ok? Entonces, es muy importante si yo puedo modificar el peso porque estoy disminuyendo el impacto de la tierra sobre las rodillas. ¿Ok? Esa fuerza que hay que vencer para subir una escalera, por ejemplo. Pero ahora sabemos, y así ha cambiado esta enfermedad y hacia allá vamos dirigidos, en que la grasa libera unas sustancias que se llaman adipoquinas, que actúan activando las enzimas que destruyen el cartílago articular. Entonces, no solamente es por el peso, sino porque se produce una reacción inflamatoria
que está ligada a la grasa. O sea que no es solamente que usted baje de peso, sino que le baje esta grasita de aquí de la circunferencia de la cintura. Ah, ok. Entonces, pero es muy importante y fíjate que es tan importante que ese es un factor que podemos modificar. Entonces yo quiero que el que me esté oyendo y que sabe que tiene esta enfermedad o que tiene los síntomas, ese dolor en las rodillas, subir, bajar escaleras, para caminar, para pararse de una silla, esa rigidez que, ok, te cuesta arrancar, pero después rápidamente cede, que es importante si usted es hipertenso, si usted tiene los lípidos en la sangre, colesterol, triglicéridos elevados, es importante que se modifiquen esos factores, porque al modificar eso, incluso la diabetes, uno dice hipertensión, pero ¿qué tiene que ver la hipertensión con las rodillas? Pues tiene que ver, porque forma parte de una alteración metabólica que se llama síndrome metabólico, que si yo logro modificarla, voy a actuar también sobre las rodillas. Entonces, fíjate que vamos hacia allá. La artritis reumatoidea es otra cosa, porque la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Oye, ¿qué es eso, autoinmune? Es que uno tiene un sistema de defensa, que es el sistema inmune, que él actúa contra las cosas extrañas a él. O sea, si tú tienes un virus, él actúa contra ese virus. Pero existen alteraciones de ese sistema inmune que hace que él empiece a actuar sobre estructuras de uno, sobre tejidos propios de uno. Es un error. Y entonces en la artritis reumatoidea el error es sobre una membrana que recubre la articulación, que es como, imagínense una manga corta que está recubriendo toda la articulación y ella se inflama y empieza a proliferar invadiendo los tejidos de la rodilla, entre ellas el cartílago, la cápsula, todos esos tejidos que están allá adentro. Y produce una enfermedad que afecta todas las articulaciones. Las manitos, entonces esa persona que se levanta, oye, no puedo mover bien, mujeres jóvenes. Ay, no. Me levanté en la mañana y no me puedo mover y tardo horas en entrar en ese aspecto que uno llama, me calenté, ahora sí puedo andar, ¿no? Las rodillas, los pies, los tobillos, los hombros, los codos, las muñecas y sobre todo las manos. Entonces, si usted tiene dolor en las manos a primera hora, limitación para moverlo, esa limitación dura más de 30 minutos, pues debe acudir al reumatólogo. Porque, y ahí vamos a un aspecto muy importante, el diagnóstico temprano de una artritis reumatoidea hace la diferencia. Porque uno puede actuar antes de que se desencadene todo ese proceso inflamatorio florido y mientras más tiempo pasa, y estamos hablando de un lapso no mayor de un año, uno puede revertir, no puede curar. Esa es una enfermedad y la artrosis tampoco. Pero uno puede revertir ese proceso inflamatorio y que el paciente se sienta bien. Que tenga calidad de vida con su enfermedad, pero... No, y que incluso ahora hablamos un término que le robamos a otra enfermedad terrible, que es la enfermedad oncológica, cáncer. Ajá. Que uno puede llegar a un estado de remisión, que significa que tú no tienes ningún síntoma, no sientes nada. Claro, siempre bajo tratamiento, ¿no? Okay. Entonces, ese es un mensaje bien importante que yo quería transmitir, ¿no? Mientras más rápido se diagnostique una artritis reumatoidea, mayores son las posibilidades de que uno tenga una vida normal, ¿ok? Sin que haya esa, porque cuando tú dices artritis, inmediatamente piensas, oye, la deformidad, qué feo, se puso, la mano se torció, los pies se torcieron, las rodillas no sirvieron. Pero si uno actúa en forma precoz, con un tratamiento adecuado y oportuno, uno puede evitar que eso pase. Es un espacio, tenemos un espacio de tiempo, se llama ventana de oportunidad. Tenemos la oportunidad de intervenir para que no haya deformidad, para que no haya destrucción articular. Tenemos algunas preguntas, pero vamos a hablar, doctora, del diagnóstico. Hemos hablado de los riesgos, ya usted sabe. La obesidad, no. Por cierto, la semana que viene vamos a hablar de la obesidad. Pero seguimos aquí, doctora. Muy importante. El diagnóstico. Sí, bueno, el diagnóstico es básicamente, una primera parte es la clínica, porque tú vas al médico. Entonces, tus dolores en las manos, dolores en las rodillas, como ya les dije, cómo aparecen esos dolores.
Después el médico indica una serie de estudios, ¿no? Existen estudios, por ejemplo, muy específicos para la artritis reumatoidea, que son estudios inmunológicos, se llaman RAT de artritis reumatoidea, anti-CCP. Se puede hacer estudios de un perfil general, ¿ok? Y se hacen unas pruebas que son inespecíficas, pero que miden la inflamación, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva. Con ese conjunto, el examen físico, ya el médico puede hacer un diagnóstico, ¿ok? Esto es muy importante. El diagnóstico es importantísimo porque nos permite iniciar un tratamiento temprano y oportuno. Y repito, el tratamiento temprano y oportuno hace la diferencia en estos pacientes. ¿Okay? Doctora, vamos a ir con las preguntas que la gente ya le tiene por aquí, de la cajita de Instagram. Vamos a la cajita de Instagram. ¿Es cierto que tronarse los dedos puede generar artritis con el tiempo? Realmente no. No, pero sí sobreestirar los tendones, que es eso que llaman tronar, porque cuando yo estiro el tendón, ¡clac!, suena ese craquido, sí puede producir una alteración del tendón, no artritis como tal. Las artritis son enfermedades que no sabemos qué las produce, no sabemos cuál es la causa, pero por ejemplo, en la artritis reumatoidea, el cigarrillo es un factor de riesgo de inflamación. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque si usted tiene dolor y fuma, deje de fumar, ¿ok? En realidad, deje de fumar. Entonces, bueno, no, realmente no, pero sí puede lesionar el tendón y el tendón puede inflamarse, pero no es una causa de artritis. ¿Se puede desarrollar una artritis y artrosis después de la histerectomía? No, realmente no tiene nada que ver. Sin embargo, las histerectomías son más frecuentes en mujeres ya en edad posmenopáusica. Y como dije, la menopausia es un factor de riesgo para la osteoartritis, ¿ok? O sea, la enfermedad esta que estamos hablando, que afecta sobre todo las rodillas, afecta las manos, pero afecta sobre todo la extremidad distal de las manos y produce unos nódulos allí. Pero no tiene nada que ver. La histerectomía, por supuesto, si es una histerectomía total que implica la remoción de los ovarios, que son los que producen las hormonas, va a producir una menopausia, ¿ok? Y la menopausia es un factor de riesgo. ¿Cuál sería la alimentación ideal para la artrosis? Este es un punto bien importante, porque como les dije, la artrosis u osteoartritis, porque son sinónimos, son la misma enfermedad, es una enfermedad que está muy asociada al sobrepeso y la obesidad, porque produce una reacción inflamatoria que conlleva a la destrucción del cartílago articular y involucra también a toda la articulación. Entonces, las dietas que son las más adecuadas, ya sabemos que están asociadas a la dieta mediterránea. O sea, una dieta muy rica en vegetales, una dieta en donde la carne que predomina no es la roja, sino la blanca, o sea, las aves y los pescados. Es una dieta en donde hay otros elementos como la aceituna, los frutos secos, el queso, sobre todo el queso blanco, mozzarella, o el queso fresco en el caso de nosotros. Es una dieta en donde debe haber una disminución de los carbohidratos, sobre todo la azúcar refinada, todo lo que está hecho con azúcar refinada, los alimentos procesados, multiprocesados, esos alimentos son definitivamente dañinos, ¿ok? Entonces, y por supuesto las grasas. Entonces hay que disminuir totalmente las grasas, sobre todo las grasas poliinsaturadas. Pero muy importante, más que una dieta, es un cambio de hábito. Es que usted se acostumbre a que su plato, la mitad del plato sea rico en vegetales y que los otros 2/4 que nos quedan, en uno vaya una porción de carbohidrato, un carbohidrato a la vez. O sea, si usted va a comer plátano, es plátano, no puede comer plátano, arroz, yuca, no, nada de eso, y pan. No, plátano o un solo carbohidrato y en el otro cuartico que nos queda viene la proteína. No es que usted no pueda comer carnes rojas, pero debe preferir las carnes blancas, las aves, los peces y carnes rojas 1 o 2 veces por semana. Y esa carne roja debe tener ciertas características, que es que debe ser magra, lo más bajo en grasa posible. Entonces sí, definitivamente la dieta es un elemento importantísimo en el tratamiento de estas enfermedades.
Entre la aplicación de ácido hialurónico o plasma sanguíneo, ¿cuál sería lo ideal? Ese es un tratamiento que está dirigido a la osteoartritis. ¿Okay? Con la osteoartritis sabemos que el ejercicio y la dieta, con el descenso de peso, sobre todo si usted tiene sobrepeso y obesidad, son puntos claves. Para esta enfermedad no tenemos un tratamiento que la modifique, no todavía. O sea que el tratamiento más que todo está orientado a disminuir el dolor. Para eso se utilizan los antiinflamatorios. ¿Okay? Entonces fíjese, el tratamiento es que usted baje de peso y que haga ejercicio, ¿ok? Después viene, claro, nosotros vamos a ayudarlo a que tenga menos dolor. Existen una serie de drogas que entran como elementos nutricionales, en donde está una muy conocida, que es la glucosamina, sobre todo la glucosamina que tiene un apellido que es sulfato, y el condroitin sulfato, que son medicamentos que tienen acción lenta. O sea, eso no es un analgésico, sino que usted se lo empieza a tomar y empieza a notar que con las semanas y los meses hay una como mejoría de la enfermedad, ¿ok? Y después vienen los medicamentos intraarticulares. Dentro de esos medicamentos, a veces la osteoartrosis produce una inflamación muy importante en algunas articulaciones, sobre todo en la base del pulgar o en las rodillas, ¿ok? Y entonces allí uno puede administrar un medicamento que va a hacer efecto rápido y va a aliviar al paciente, que es el esteroide. Esto todo tiene que ser bajo las manos expertas de un especialista, reumatólogo, traumatólogo, y esto no se puede hacer seguido, sino que lo máximo que puede pasar en el momento en que se necesite es que se haga 3 veces al año. En la misma articulación, ¿ok? Entonces eso es importante porque puede tener el efecto contrario y dañar la articulación. Y entonces pasamos, fíjate que yo voy por escala y llegamos al plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico. Indicación primero es que usted tiene que tener dolor, porque si no hay dolor no hay indicación para estos fármacos. Segundo, ambos fármacos han sido comparados. Hay estudios, hay evidencia fuerte en donde son similares. ¿Okay? Siempre favoreciendo al plasma rico en plaqueta, pero que no hay una diferencia significativa en la evidencia científica en donde se han comparado a ambos fármacos. El problema es con el plasma rico en plaqueta que se requiere que sea un procedimiento hecho por un experto. Y fíjate que eso es importante porque la limitación a nivel mundial que ha tenido el plasma rico en plaqueta es que los procedimientos, cada quien hace lo que quiere y el procedimiento tiene que tener un estándar, tiene que ser muy preciso. Hay un protocolo. Es un protocolo preciso. Claro. Y entonces el plasma rico en plaquetas es la extracción de la sangre, esa sangre se procesa con una máquina, la máquina concentra las plaquetas y entonces ese es el punto clave, la plaqueta. Porque la plaqueta en su interior tiene una serie de sustancias que son factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento lo que hacen es cuando uno los inyecta, porque uno toma ese concentrado de plasma y lo inyecta en la rodilla con una aguja fina, es un procedimiento bastante indoloro. Es invasivo, pero es indoloro. Y entonces uno pone esas plaquetas allí y en contacto con la rodilla se liberan los factores de crecimiento que empujan, así literalmente, empujan a la célula que produce los elementos del cartílago. Colágeno, ácido hialurónico, glucosamina, condroitin sulfato, son todos elementos del cartílago articular. La célula se llama condrocito. Es una célula que ella se pone vieja y pierde su capacidad para producir esa sustancia. Entonces el factor de crecimiento empuja eso. El ácido hialurónico, a su vez, también contribuye a formar ese cartílago. Eso es como una red allí tejida. Y hace que haya menos inflamación a ese nivel, favoreciendo también la función del condrocito. Entonces, como puedes ver, son similares, ¿ok? El plasma rico en plaqueta es tuyo, es un producto tuyo. El ácido hialurónico viene en una jeringa y es un producto fabricado, ¿ok? Esa es la diferencia básica. En cuanto a la efectividad, son similares. Voy de inmediato con las preguntas. Estoy con una crisis reumática, ¿será por el clima? Sí, muchas veces el clima, sobre todo el clima húmedo, frío, puede ocasionar que se active la enfermedad, la artritis reumatoidea. Bien,
yo tengo artritis reumatoide y actualmente tomo Deflazacort, pero estoy tomando metformina por resistencia a la insulina. ¿Si hará efecto la metformina? Sí, la metformina es una droga maravillosa y si tiene resistencia a la insulina, pues es la droga ideal. Sin embargo, fíjate, la artritis reumatoidea, su tratamiento inicial es con antiinflamatorio y esteroides. El Deflazacort es un esteroide, pero eso es como un puente entre que se inicie el tratamiento modificador de la enfermedad. Y ahí tenemos un fármaco que debe tomar todo paciente con artritis reumatoidea desde el inicio, que se llama metotrexate. El metotrexate, por supuesto, es una droga que tiene que ser supervisada, monitorizada por un médico especialista. Eso no es automedicado ni se puede tomar como si fuera un analgésico. Eso tiene que estar prescrito y cuidadosamente monitorizado por un reumatólogo. Esa droga es una droga de acción lenta. La mayoría de las drogas que modifican la artritis reumatoidea son de acción lenta. O sea que el esteroide nos va a servir nada más que como puente entre que se inicie el tratamiento y que usted obtenga el resultado del tratamiento, que es aproximadamente un mes. O sea que no debería ningún paciente con artritis reumatoidea estar en tratamiento esteroideo en forma permanente. Ese es el mensaje. Bien. ¿Las lumbalgias tienen que ver con la artrosis? Sí, porque la osteoartritis se puede producir también a nivel de la columna, sobre todo de la columna lumbar y cervical. Y eso puede producir que haya dolor en la espalda baja, que se denomina lumbalgia. Bueno, aquí dice, por favor, pregúntale a la doctora que tengo sobrepeso y me duele muchísimo la espalda baja, que casi me imposibilita caminar. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer bajar de peso. El sobrepeso, la obesidad produce dolor, exacerba el dolor. Entonces hay que bajar de peso, hay que hacer un programa de rehabilitación de la espalda y hay que buscar si no hay otra causa, si la causa es específicamente la artrosis o existe otro elemento que también puede producir dolor. Hay que ir al médico para que lo evalúe. ¿Qué ejercicios puedo hacer si tengo artrosis de rodilla? Los ejercicios de la artrosis de rodilla ya vamos a tener a una persona especializada en eso, un médico de rehabilitación. Vamos a anotar esta pregunta. Entonces. Pero es muy importante que todo aquello que implique un impacto sobre la rodilla debe limitarse. Los ejercicios que contribuyan a fortalecer los músculos, estos músculos grandes que están a nivel de los muslos, que se llaman cuádriceps, van a mejorar la situación de la rodilla. ¿Qué hacer si tengo fibromialgia y artrosis de rodilla? Aunque son dos enfermedades diferentes, ambas producen dolor y el hecho de que uno tenga una artrosis de rodilla alimenta el dolor de la fibromialgia. Entonces hay que tener, en la fibromialgia hay 3 elementos básicos importantes. Primero, que uno haga ejercicio. El ejercicio, sobre todo el ejercicio que sea supervisado, que sea progresivo, que sea constante, ayuda muchísimo con la fibromialgia. Segundo, que uno tenga una actitud positiva ante la enfermedad. O sea, uno tiene que evitar tener el catastrofismo, esta enfermedad me va a matar, yo debo tener algo grave, porque eso hay que evitarlo. ¿Ok? Y tercero, existen fármacos directamente asociados al tratamiento de la fibromialgia que son diferentes al tratamiento de la artrosis, pero que van a mejorar las dos enfermedades. Buen día, ¿se nace con artrosis? Tengo 50 años y desde niña me llevaban al médico con dolores. No, no se nace con la artrosis. La artrosis es una enfermedad que aparece, vuelvo y repito, después de la menopausia en las mujeres y está asociado sobre todo al sobrepeso. Sin embargo, existen ciertos factores de riesgo que pueden aparecer a las primeras etapas de la vida, sobre todo en los niños y en los adolescentes, que son aquellos que son deportistas. Por ejemplo, las lesiones que se producen en la rodilla en el que practica un deporte de impacto, sobre todo los deportes de equipo, pueden producir lesiones de ligamentos internos. Por ejemplo, los cruzados. Y esos ligamentos cruzados, si se rompen o se lesionan, pueden ocasionar que en el futuro, en el adulto, se desarrolle una osteoartritis. Bien. Buenos días. El desgaste de los de la columna, no sé si de discos de la columna es artrosis. Yo tomo meloxicam para el dolor. Sí, el desgaste, los discos sufren un proceso de deshidratación y que se altera, se denominan discartrosis.
y pueden ser elementos de que se produzca la artrosis de la columna, sobre todo lumbar. Bien, ¿cómo saber que puedo sufrir de artrosis? Por las características del dolor, por el grupo de edad, por la presencia de menopausia, por la presencia de sobrepeso, por la presencia de un síndrome metabólico que se caracteriza por hipertensión, por alteraciones de los lípidos, colesterol, triglicéridos, por aumento de la insulina, ¿ok? Todos esos elementos juntos con un dolor caracterizado por que aparece sobre todo con el ejercicio, cuando subes, bajas escaleras, cuando estás de pie, cuando te vas a parar, sientes rigidez para iniciar el movimiento, pero esa rigidez cede en minutos. Esas son las características que hacen pensar en una artrosis. ¿El dedo engatillado tiene que ver con artrosis y qué tratamiento hay? Hay múltiples causas de un dedo engatillado, pero sobre todo tiene que ver, el dedo engatillado, para que sepan los que no lo tienen, es que hay una dificultad para realizar los movimientos de extensión y flexión de los dedos. Y generalmente se debe a que hay una alteración del tendón, que es como una cuerda, que es la que mueve los diferentes segmentos del dedo. Ajá. Eso, entonces, cuando uno va a hacer el movimiento, se queda como si tuviera un gatillo. ¡Epa! Y tiene que ayudar a ponerlo en su sitio. Es un proceso inflamatorio que pudiese estar asociado con artritis o no. ¿Ok? Hay múltiples causas. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esta información, por respondernos las preguntas. Ya usted sabe, artrosis 50 para allá. Ay, me levanté y me dio. Ay, ¿te hiciste algún movimiento? Y artritis 30, a partir de los 30 años, ¿no, doctor? No, y de dolores en la mañana y más joven. Sí, dolores en la mañana, en las manos, rigidez. Después aparece el aumento de volumen, la limitación del movimiento. Y ya sabes, las mujeres en ese grupo etario entre 30 y 50 años, si tienen esos síntomas, acudan al reumatólogo, porque el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno va a hacer la diferencia. Estoy con el doctor Iván Hergetic, médico traumatólogo especialista en reemplazos articulares. Y él tiene también otra manera de definir la artritis y la artrosis. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Esperemos que seamos útiles para tu audiencia en manifestar conocimiento. Bueno, como te lo estaba diciendo en negro, en corte, yo veo para simplificar un poco las cosas, la artritis es inflamación. Itis, inflamación, como la otitis, amigdalitis, apendicitis. Entonces tenemos articulación inflamada, artritis. Y esa es ocasionada por lo que están hablando ustedes en el primer segmento del programa. Artrosis es el desgaste de esa articulación que no es por las enfermedades, sino por el uso y abuso. Un ejemplo muy llamativo, es que yo pongo en la consulta, es usted compra un caucho nuevo y usted rueda 40.000, 50.000 kilómetros, ese caucho pierde su banda y pasa a ser liso. Y usted sigue rodando con ese caucho liso, pasa a lona. Bueno, esa es nuestra articulación, donde ya estamos en liso, estamos en lona. Artrosis. Bien, doctor. ¿Y cómo podemos, ya tenemos la artrosis? Ya tenemos la artrosis. Ya, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué podemos solucionar? Bueno, primero hay que definirla, ¿no? Ajá. Y más importante, si una forma de hacerlo es simplemente poner un buen examen físico, donde uno ve las deformidades que existan y definir si es por artritis o por artrosis, porque el tratamiento puede cambiar. Al tener la artrosis per se, el examen físico, una simple radiografía nos orienta a ver los cambios radiológicos, que pudiésemos verlos en pantalla, si podemos aprovecharnos de la tecnología. Ahí lo estamos viendo, doctor. Bueno, entonces ustedes ven cómo este espacio interno, ese espacio externo está pegado hueso con hueso, mientras el otro espacio interno, sencillamente hay un espacio libre. Estas son dos rodillas de una persona que tiene ambas rodillas afectadas, ¿ok? ¿Y este es caso 1 o caso 2? No, son las vistas laterales de frente y de perfil, que son los estudios mínimos que uno pide, que son unas radiografías de frente y perfil, donde uno ya tiene el diagnóstico. Al ver esto es una destrucción muy avanzada. Pero cuando tenemos casos que no están, que están comenzando, ahí entonces hay otros estudios que nos ayudamos, como la resonancia magnética. Bien. Ya usted tiene la resonancia magnética en una persona que está a tiempo, que se puede hacer algo. ¿Qué es lo que se pudiese hacer? Bueno, como esto es un proceso que va en evolución, como el ejemplo del caucho,
hay que evitar llegar a estos extremos. Entonces, uno tiene que ver la causa de por qué esta persona, si es joven, está a cierta edad ya con un desgaste avanzado. Entonces, tenemos que examinarlo y ver si hay un defecto en su anatomía, como yo llamo chasis doblado. Si tengo las piernas dobladas, estoy gastando más de un lado que de otro, con lo cual yo debo corregir ese defecto en la alineación para que ese proceso degenerativo no progrese. Si una persona entre sus 30, 40, 50 años con esa patología, lo que hacemos es no actuamos sobre la rodilla, sino partimos el hueso, hacemos una osteotomía, donde alineamos la pierna para que ese desgaste no ocurra de un solo lado, sino balanceamos el carro. Es el caucho que está más vacío, le ponemos aire, ¿para qué? Para que se alinee y ruede y se desgaste de forma simétrica. Correcta. Si tuviésemos la rodilla doblada, gastamos más de un lado y aunque yo opere la rodilla, mi chasis sigue doblado, seguiré gastándolo. Entonces, uno de los diagnósticos por el examen físico es ver la causa de esa patología, ¿por qué es? Es un defecto en el eje, entonces hay que corregir el eje. Bien. Si estamos a principios de la enfermedad, como se mencionó en el entrevistador pasado, el peso es fundamental y probablemente la gran mayoría tiene algún sobrepeso. La falta de actividad física que ayuda a hidratar ese cartílago. Entonces, trabajar en ese aspecto si el paciente tiene ese perfil. ¿Qué otra patología me puede llevar esa artrosis, además del peso y el desgaste natural? Bueno, usualmente son pacientes que están en sus 50 para arriba y entonces ahí vienen los tratamientos para preservar, para llegar a un número mágico que se definió como 60, 65 años para las soluciones definitivas, que son las prótesis. Entonces, ese periodo de los 50 a los 60, además de las osteotomías, artroscopias, tenemos los productos que estuvieron hablando al final, como el ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas. Y hay cosas nuevas que están apareciendo. En ese aspecto, yo creo que habría que evaluar la causa para poner la solución. Bien, esa es una de las causas. Esa es la más común. ¿Cuáles son las más comunes en su consulta? La más común es la edad. Es decir, ya tú tienes tu tiempo recorrido, tu desgaste natural, que la edad no perdona, y ya tienes tu desgaste. Entonces, de ahí en adelante es ver cómo le mejoro la calidad de vida para que al final, cuando ya no tengamos ningún recurso no quirúrgico, tendremos que definir por la cirugía. ¿A qué edad es más frecuente el reemplazo de cadera? Bueno, usualmente por encima de los 60, 65 años. Bien. Es donde comienza el diagnóstico a ser más frecuente. ¿También puede haber un desgaste de cadera por exceso de ejercicio, de un ejercicio en particular? Sí, al igual como te expliqué en las rodillas, la mecánica, también la mecánica cambia. La posición del cuello femoral te puede dar patologías que te aceleran el proceso, haciendo el efecto de pinzamiento y desgaste. Pero el ejercicio, volvemos otra vez con el sobrepeso asociado, acelera el proceso. Doctor, vamos a hablar entonces de los reemplazos. ¿Tiene allí...? Sí, bueno, traje un poquito para la audiencia. Contemos un paciente con artritis reumatoidea o artrosis. El final del camino, cuando fracasan todos los tratamientos o ya la calidad de vida es muy pobre del paciente, le ofrecemos alternativas. Esas alternativas son las prótesis, son los recambios articulares. Les traje a la audiencia una cadera donde tiene sus componentes, la cual va a sustituir la bisagra desgastada. Y entonces va a tener la buena función de movilidad que era perdido y lo que estaba destruido, como lo vemos en la imagen, si podemos pasarla. El caso 7. Vemos cómo esa bisagra perdió su función, en este caso del lado izquierdo, donde esa articulación, toda deforme, la convertimos en lo que vemos aquí, que pasa a ser esta imagen que tenemos en mis manos, ¿no? Esa bisagra que se perdió su función dolorosa pasa a ser funcional y sin dolor. Y en el caso de las rodillas, tenemos otros tipos de prótesis, también en los hombros, en las articulaciones para la artritis reumatoidea en las manos, hay de silicón, donde vuelve a tener la función el paciente. Sí. ¿Y cuánto duran esas
prótesis? Bueno, mira, hablamos de la rodilla específicamente, que se parece mucho a la estadística de las caderas. Esta prótesis de rodilla, también les traje algo chéverísimo para que le vean. Yo tengo aquí mi rodilla, si se puede ver, no sé. Sí, sí se ve, doctor, Ok. ahí está. Tenemos nuestra rodilla, esta rodilla, cuando hacemos el ejercicio, nosotros pateamos ¡Ay! y así es como se mueve. Esta es nuestra famosa rótula, el cuádriceps y la pierna va hacia abajo. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos esto destruido, es la articulación que está destruida, que ya dejó de ser, como lo ven aquí, lisa y pulida, es toda irregular, dolorosa. Cambiamos esta superficie. Esta superficie la cambiamos por la prótesis. Esta prótesis simula a una superficie original. Sí. Entonces les traje el modelito, esto es un hueso plástico, no se asusten, que no tengo ningún cadáver en mi casa. Nosotros hacemos los cortes al hueso que está desgastado, tipo chaflán, donde removemos las superficies enfermas o destruidas de un lado más que del otro, dependiendo cómo fue el desgaste, y le colocamos una superficie nueva. Es decir, alfombra usada, el piso destruido, le ponemos un nuevo piso, una nueva alfombra. Y en la tibia pasa lo mismo. Si un lado está más desgastado que el otro, aplanamos la superficie, la ponemos original y tenemos el piso, la base, para colocar nuestro plástico, que en este caso son la función de los meniscos. Los meniscos que han preguntado es esta superficie cartilaginosa que tiene la función de amortiguar la rodilla, darle estabilidad a la rodilla. Esta función en nuestros reemplazos articulares la asume este plástico que es de polipropileno, donde tenemos nuestra nueva bisagra. Esa bisagra que estaba destruida completamente, como lo vimos en la primera imagen cuando comenzamos el programa, donde estaban pegados hueso con hueso, ya no hay hueso con hueso, sino hay dos superficies lisas con una movilidad amplia, sin dolor. Como nuevo, Sí. bueno, nuevo. Ajá, ahora, ¿cuánto le va a durar? Por ejemplo, vamos a hablar de la rodilla, luego de la estadística de cadera. prótesis de rodilla, que se parecen, como dije al principio, a las caderas, tienes en el 97% de los casos sigue funcionando después de 10 años. Ese promedio baja un poquito a 94, 93% después de 20 años y duran 80 y tantos % después de 30 años. Entonces tiene una sobrevida bastante. ¿Cuál es la intención de prolongar esta cirugía lo más tarde posible? ¿Y por qué no se lo ponemos a los muchachos de 40 o 50 años? Porque están las complicaciones, están los riesgos que existen. Es como montarse un avión, se pueden caer. Que se caen poco es otra cosa. Así las rodillas. Los porcentajes de las complicaciones de rodillas son muy, muy bajas. Es una cirugía bastante, vamos a decir, no es simple, pero con pocos riesgos para la magnitud de la cirugía. Entonces, este procedimiento se realiza 750,000 prótesis al año de rodilla en Estados Unidos, 500,000 de cadera. Es decir, es un procedimiento bien común. Complicaciones, que se infecte, menos del 1%. Que tengas trombosis, el 1%. Que tengas aflojamiento con los años, sube ese proceso, pero no llega 2-3%. Es decir, bajas complicaciones, alto beneficio. Entonces uno que quiere evitar es que esas complicaciones ocurran cuando eres muy joven. Claro. Es decir, yo me paro a los 60 y tengo que ponerme la prótesis y me caigo una estadística de los 10 años, a los 70 estoy entrando ya a una cirugía de revisión que es más compleja. Y existen soluciones, y las hay, y buenas. Pero uno siempre trata de 60, 65 años. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto que 20 años van a pasar para que ese promedio baje 95, 93%. Bien, le voy a hacer algunas preguntas, doctor. Interesante. Ya son genéricas que envía la gente por el X y preguntan que si el acetaminofén es bueno para la artritis. Acetaminofén para mí es un antiinflamatorio muy bueno. ¿Por qué? Porque es el menos nefrotóxico. Okay. Entonces evitamos el efecto a nivel de los riñones, protegiéndolo. Ahora, si tú me dices cuál de los antiinflamatorios uso para patologías inflamatorias, además de la lista que dijo la doctora, el meloxicam es uno que con más frecuencia uno usa. Bien. Buenos días, qué buen programa. Disculpe, ¿el magnesio es bueno para el dolor de rodilla? Bueno, eso ya son temas que yo no manejo,
pero sé que el magnesio es un elemento que se está usando para el proceso antiinflamatorio, con lo cual debe tener un beneficio. No me sé la dosis ni en qué tiempo. Es como la glucosamina, todos estos productos que se saben que hacen un efecto, pero si tú eres cirujano, al final el tema va a ser el recambio. Bien. ¿Cuánto tiempo de reposo después del reemplazo de cadera? Bueno, puedo hacer un pequeño resumen en qué consiste la cirugía. Como se lo expliqué, uno hace un abordaje anterior de la rodilla. Este abordaje anterior, uno expone la rodilla. Yo no rompo el tendón, no rompo los ligamentos, solamente la expongo. Y al exponerla, hacemos el procedimiento y vuelve a su sitio. Con lo cual, todo queda perfecto. Lo que hicimos fue un cambio de bisagra y todo lo que necesitamos para mover se puede mover. Es decir, no hay que esperar que se integre. Entonces, es un procedimiento que dura más o menos 1 hora y media, 2. Al mismo día se para el paciente, si está de buen humor. Wow. Pero el día siguiente, si no lo hizo el primer día, comenzamos con la rehabilitación precoz, haciéndolo caminar con andadera. Esta andadera la usa por más o menos 7 días, 2 semanas, y ahí pasa un bastón. Pero la movilidad es casi inmediata porque, como hemos dicho, no hay una destrucción de elementos importantes de integrar. Ahora estoy con la doctora Ana María Garófalo. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir y por traernos todo esto que utilizas con tus pacientes. Encantada. Esto es más o menos algo básico de lo que tenemos día a día en la consulta médica. Nosotros pues nos iniciamos, mi consulta pues por ejemplo empieza primero siempre con conocer al paciente, con hacer su examen físico, evaluarlo. Para eso usamos estas cositas que es para ver los reflejos, estas cositas que es un goniómetro para ver cuánto doblan o cuánto dejan de doblar sus articulaciones, y podemos trabajar con ciertos instrumentos para saber cuánta fuerza tienen y medirla en kilos. Bien, esto sería un paciente que viene por primera vez. Mira, me mandó la doctora Verónica, tengo un dolor en las manos, ya me aplicaron mi tratamiento. ¿Cuál es la terapia para este tipo de personas? Bueno, siempre va a depender directamente de lo que diga el paciente, porque primero hay un lapso entre que lo ve un especialista y luego lo ve el otro. Entonces, a veces cuando llegan a la consulta, pues llegan con un padecimiento diferente, digamos. Entonces, lo primero es ver qué siente, si tiene dolor, a qué hora es el dolor, si tiene rigidez matutina, cuánto le dura, qué otras articulaciones tiene afectadas y sobre todo qué funciones tiene afectadas, porque ese dolor lo puede limitar en sus actividades de vida diaria en mayor o en menor grado. Y todo eso se le pregunta al paciente, cómo se maneja él con eso que él siente. Bien, y si él siente dolor, vamos a suponer que es una persona de 35 años y tiene estos típicos dolores de artritis. Bueno, el dolor de artritis que más nos llega a nosotros, si es en fases muy tempranas, es la sacroileitis, que es un dolor como en la cadera. Y ahí depende del examen físico que nosotros logremos ubicar dónde está ese dolor para poderlo trabajar con él directamente. También si es artritis, también muy frecuentemente tenemos la afectación de las manos, de las articulaciones pequeñas. Entonces nosotros como médicos, lo primero que vamos a hacer, como les dije, la evaluación del dolor, y segundo, un tratamiento médico que requiere de, bien sea medicación oral, tópica o intraarticular para su dolor, porque es importante trabajar el dolor. Posteriormente, pues vamos a trabajar lo que es la función y la estabilidad del segmento que está afectado. Por ejemplo, la doctora Liendo nos comentó de una artritis que afecta mucho la base del pulgar. La base del pulgar es aquí. Por ejemplo, entonces tenemos para eso el tratamiento específico del dolor que puede ser vía oral, el tratamiento tópico, también usamos lo que son medios físicos, calor, frío, ultrasonido, y también tenemos otras técnicas para estabilizar, por ejemplo, la articulación. En este caso tengo un vendaje neuromuscular que es para estabilizar esa base del pulgar. Esas articulaciones que están inflamadas y están acompañadas de inestabilidad, de lesión de ligamentos, es lo que se va produciendo lo que dice el doctor. Se va espichando más ese caucho y va quedando más en la lona, y para eso pues buscamos estabilizar, que la torre no se nos caiga. Y aunado a eso, seguimos también con un programa de ejercicios para fortalecimiento muscular. Esa base también está agarrada con lo que son los estabilizadores dinámicos, que son los músculos. Por lo menos, por ejemplo, para esta articulación, para músculos, podemos trabajar lo que es el puño, la fuerza para hacer la presión. Igualmente también trabajamos con los
todos los flexores de los dedos para lograr darle la fuerza, entrenar la musculatura. Ok, ¿y por cuánto tiempo se hace? Porque quizás, bueno, le das eso a una persona y está todo el día ahí. No. Tiene un tiempo, lo hace contigo allá en la clínica y se puede ir para la casa. ¿Y cuál sería la rutina? Aquí tenemos varios comentarios. Pues uno, tenemos muy frecuente la gente que tiene una pelotica, muy frecuente, por ejemplo, una lesión de muñeca y tú lo ves con una pelotica todo el día. Esto causa lo mismo que también lo mencionó el doctor, que son lesiones por sobreuso. Aquello que usamos demasiado, lo irritamos y lo reinflamamos. Aquellas articulaciones que están inflamadas deben tener un tratamiento distinto y se deben trabajar también con lo que se llamaría un reposo relativo. Normalmente nosotros en medicina física y rehabilitación pues trabajamos de la mano de las terapias, trabajamos con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales de la mano. En este caso, pues nosotros trabajamos por bloques de tratamiento. Normalmente lo vemos, lo evaluamos, nos apoyamos con las terapias y allí por lo general hacemos un bloque más o menos de 10 terapias. Es variable según la evaluación particular de cada paciente. Allí, pues lo más importante en todas las terapias, uno, es rehabilitar al paciente. Que lo que él no hacía o le costaba mucho hacer o un dolor que le estaba limitando su capacidad de hacer sus actividades, pueda volverlas a hacer. Y el que ya las hacía, las haga de la mejor manera posible. Una vez que nosotros logramos esa rehabilitación, ese entrenamiento, la idea es que el paciente prosiga con esas actividades en su domicilio o en su trabajo, siempre dosificadas. Por lo general, en mayoría de los ejercicios, todos los ejercicios trabajamos 10 repeticiones entre series, o sea, hacemos 10 con un descanso en cada una, un descanso un poquito más largo y volvemos a hacer 10 más. Por lo general, más o menos, esa es la dosificación de los ejercicios. ¿Y eso puede ser por 1 hora? Sí, menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Ok, todos los días. Sí, hay ejercicios distintos. Hay ejercicios de estiramiento que se hacen todos los días y los ejercicios de fortalecimiento se trabajan específicos. Podemos trabajar un día sí y un día no para permitir que la fibra muscular descanse y realmente se fortalezca. Aquí le preguntan, ¿cuánto dura el dolor postoperatorio? Bueno, depende de la cirugía, claro. Le recomendamos pues al paciente pues que siempre esté de la mano del especialista y si tiene dolor, consulte al especialista. Lo ideal es que el paciente no tenga dolor, para nada, para nada. Usted tiene dolor, hay formas de tratarlo, hay formas de abordarlo y como yo digo, pues siempre hay algo que hacer. Bien, estas pelotas que trajiste, que una pesa, una tiene como 1 kilo. Esta es pesadita. Esa pesa. Con esta se pueden hacer muchísimos ejercicios. Uno siempre pues trabaja lo que es el tipo de ejercicio, si es de fortalecimiento o si es de estiramiento y ya después más adelante involucra mucho lo que es el conocimiento y la creatividad del fisioterapeuta para poner distintos ejercicios a cada persona según la facilidad que se le da a cada paciente o según el estado en que está cada paciente, que puede hacer y que no puede hacer. Por ejemplo, un paciente que esto es levantar un peso que tiene muy poquita fuerza muscular, quizás solamente lo vamos a poner a apretar y siempre pues en una posición adecuada. Un paciente con mejor funcionalidad, ya él puede apretar y levantar, entonces ya estaríamos incorporando más musculatura. Bien, si hay una persona que por un ejercicio tiene quizás una inflamación en un fibrocartílago, que hay que verlo por una resonancia magnética, ¿qué ejercicio puede hacer o ya tienen que como que hacerle otro tipo de... Nuevamente nos basamos en la evaluación. Una articulación inflamada la debemos dejar en reposo de la fuerza. ¿Qué es importante? Que no es que no voy a hacer nada, ahí voy a trabajar con ejercicios de movilidad. Por ejemplo, las articulaciones pequeñas de las manos que siempre molestan tanto, meterse en agua caliente, agua tibia, perdón, para no producir quemaduras, y esto favorece la movilidad. Entonces, para la movilidad yo debo buscar que mis dedos cierren por completo. O sea, cerrar, abrir y cerrar ya es un ejercicio. Si yo dejo la pelotica aquí adentro, mi mano nunca cierra completa. Entonces, sin ningún aditamento, solo agua tibia, puedo cerrar y trabajar completo para cerrar. La movilidad me va a ayudar a disminuir el edema, a disminuir la inflamación, a favorecer que todo eso se vaya moviendo sin lesionar más la articulación. Bien, me suenan mucho los tobillos cuando hago círculos.
y cuando sube puntillas. ¿Por qué? Habría que evaluar para saber si hay algún tema de inestabilidad. Con los procesos de artrosis, por ese desgaste que hay en el cartílago, suele haber como un roce, como yo digo que es como una carretera de tierra que uno va pasando y suele sonando. Eso es por la inflamación. Para los tobillos hay diferentes ejercicios. Quizás puedes trabajar con una banda cerrada como esta, una banda elástica. Se coloca en ambos tobillos y se puede trabajar estirándola. Igualmente, como les comenté al principio, podemos hacer 10, mantenemos, bajamos, mantenemos, bajamos con los tobillos en series, en 3 series. ¿Se puede inyectar Decibel, Betagen o Diprospan para el dolor de las articulaciones? Como lo comentó la doctora Liendo, el esteroide es un medicamento de uso común en los procesos inflamatorios, sobre todo si son generalizados. Ok, ¿en artritis de rodillas están indicadas las rodilleras? Sí y no. Cuando hay inestabilidad, sí es bueno apoyarse con una rodillera. ¿Qué es inestabilidad? Que usted va caminando y siente que la rodilla se le va. Que uno lo ve y tiene la rodilla completamente hacia adentro. Que usted va a hacer mercado, que va a salir a un terreno irregular, que hace algún deporte y tiene esa inestabilidad, es bueno tener una contención externa para la rodillera. Ahí hay diferentes tipos de rodilleras. ¿Qué pasa? La persona que carga todo el tiempo rodillera o carga faja, los músculos que están por debajo de ese aparato se atrofian. Entonces, no es que voy a cargar, como tengo artrosis, voy a cargar todo el tiempo una rodillera. Si tengo inestabilidad o la tengo inflamada y voy a hacer una actividad específica que tengo que hacerla o la quiero hacer, en ese momento me protejo mi rodilla con una rodillera. El resto del tiempo yo debo estar, digamos, libre para poder hacer una activación muscular del componente que corresponde según la articulación. ¿Por qué la rodilla se sale de su eje? Generalmente es por inestabilidad, por características de hiperlaxitud de la persona o por malformaciones, digamos, alteraciones del eje de los huesos, de los miembros inferiores. Ahí la que se sale de su eje por lo general es la rótula, que es el huesito que tenemos adelante que pareciera que bailar allá adelante, suele salirse, es una subluxación rotuliana. También puede ocurrir que la rodilla se vaya hacia adentro, que eso es puede ser un esguince de rodilla hacia adentro, un valgo, y eso igualmente se trabaja. Hay que fortalecer la masa del cuádriceps y hay que estirar las estructuras alternas, que son las que están alando ese huesito, esa rodilla, hacia el otro lado. Me dolió. ¿Qué ejercicio se puede hacer con artrosis de rodilla? Podemos hacer muchos ejercicios, como sobre todo lo más importante es que trabajemos el fortalecimiento del cuádriceps. El cuádriceps es un complejo que tiene músculos internos y músculos por delante de la cara. Para ese caso, podemos hacer cosas muy sencillas en casa, como una pelota de mercado, y la podemos colocar entre las piernas, creo que... Y podemos comprimir. Igualmente, mantenemos por 10 segundos, 5 a 10 segundos, según la tolerancia de cada quien, y relajamos. Es muy bueno para trabajar, para fortalecer el vasto interno, que es la parte interna de la rodilla, y es la que le da más estabilidad. Ok, entonces tengo como que presionar y dejar allí unos segundos. Hacerlo? Ven, siéntalo. Unos segundos. Separa un poquito. Separa un poquito. Las rodillas a la altura de los hombros y mantienes presionado completo. Cierra también con los pies. Y ahí. Y uno ahí aprovecha también, contrae abdomen. Entonces ahí. Y aflojas. Nuevamente comprimes y vas sintiendo cómo tu músculo se va activando. Sí. Y aprieto aquí el músculo, el abdomen. Sí, se aprovecha de hacer todo. Maravilloso. Y aflojo. Excelente. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ana María, por esta explicación, por traernos todo lo que utilizas. Sí, bueno, por ahorita estas cositas muy sencillas. Obviamente el trabajo, la rutina diaria, el paciente sale entrenado con un bloque de ejercicios y actividades terapéuticas también para manejar su
su dolor. No solo está eso, sino lo que es la educación sanitaria. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo debo levantarme? ¿Cómo debo agacharme? ¿Cómo debo cargar peso? Hay muchas cosas que se trabajan en la especialidad. Bueno, yo aprendí...